Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Uy, Dios mío, me equivoqué de iglesia. Amén, gloria a Dios. Gracias damos al Señor por todo. Amén. Amén. Bien, esta hermosa mañana vamos a iniciar este hermoso tema que tenemos para este hermoso día. Y considero que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios. Él sabe lo que tú necesitas, sabe lo que cada día necesitas tú para vivir en Él. Por lo cual en esta hermosa hora vamos a entrar a este hermoso tema. Amén. Hoy la mañana está muy hermosa, ¿no? Salió mucha palabra hermoso. Amén. Vamos a la Biblia, por favor, rápidamente, en el nombre de Jesús. Vamos al libro de Colosenses, el capítulo 2, verso del 6 y 7. Hoy vamos a estar mirando esta hermosa verdad porque necesitamos conocer lo que tú necesitas para establecerte en Cristo, para crecer, para desarrollar, para vivir conforme el propósito y su voluntad. Y puedas conocer incluso los designios de Dios, porque si es cierto, Dios todo lo ha hecho. ¿Cuántos creen eso? Amén. Él ya hizo la obra en la cruz del Calvario. Amén. Él ya pagó el precio, Él ya estableció su plan y su propósito y lo ha dejado establecido a través de esta palabra, por lo cual ahora te toca a ti y a mí indagarla, averiguarla, conocerla y entenderla. Porque si vivimos el cristianismo sin entender lo que la Escritura nos quiere dar a conocer, que es nada más y nada menos que la manifestación de la voluntad de Dios para ti, para tu familia, para tus hijos y para tus generaciones, déjame decirte que estarás muy perdido, muy religioso, muy apático. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice de una forma muy clara y yo le pido a Dios en esta mañana me dé la gracia y el favor de compartírtela para que tú puedas conocer lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Así que este tema nos lleva mucho a reconocer lo importante que es entender lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Colosas. Así que vamos a la Biblia, dice en el libro de Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, dice de esta manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aleluya. Amén. Verso 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Oh, bendito sea Dios. Vamos a orar por esta palabra en esta hermosa mañana y permita a Dios hablar sobre esta verdad. Padre, te alabo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, vengo al trono de tu gracia por medio de la sangre del Cordero. Bendigo, Señor, tu nombre y bendigo tu palabra. Reconozco, Señor, que nada soy sin tu presencia y que fuera de ti no hay nada. Mas corro a tu dulce gracia porque sé que a través de ella puedo, Señor, establecer lo que tu iglesia quiere hoy en esta mañana. Lo que muchos que están en las redes pueden conocer y entender lo que significa caminar en Cristo. Lo que tú quieres en la vida de todos aquellos que te han podido reconocer como su Dios y su Salvador y puedan tener una vida que sea firme, sólida, sin ningún problema, sin ningún obstáculo. Así, Señor, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te doy gracias, me rindo mi corazón delante de ti y reconozco, Señor, que eres tú el Señor de este lugar y haz tu obra y haz tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Vamos a darle fuertes palmas al Señor. Aleluya. Gracias te damos, poderoso Rey Dios de los cielos. Si hay algo que puedo ver a través de la palabra, es que acá hay algo muy interesante que tú y yo tenemos que conocer. La Biblia dice en el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, arraigados, dice el verso 7, y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Sabes? Todo verdadero cristiano ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Amén. Pero acá hay algo importante que tenemos que conocer. Y es algo muy personal. ¿Saben esto? ¿Sabes por qué? Porque, ¿qué significa caminar o andar en Cristo? Es una pregunta que quiero hacerte esta mañana, porque sinceramente hay muchos que estamos pensando que caminar o andar en Cristo significa
solo ir a la iglesia los domingos. O incluso algunos piensan que caminar en Cristo es andar por un camino donde está marcado y donde no tienes que irte ni a la derecha ni a la izquierda. Déjame decirte algo muy importante. ¿Qué es para ti caminar en Cristo? ¿Cuánto entiendes lo que la palabra nos enseña cuando nosotros vemos a través de la Escritura, de lo cual el apóstol Pablo nos quiere revelar en esta hora? Lo que hoy te hace falta a ti, lo que hoy tu iglesia necesita, lo que te va a llevar a crecer, a desarrollar, a madurar, a encontrar el propósito de Dios y tu destino por causa de la verdad. ¿Cuánto tú estás entendiendo que caminar en Cristo verdaderamente significa reflejar en nuestra vida cristiana las 4 características que la Escritura nos dice que están aquí en el verso 7, de las cuales tenemos que entenderla, tenemos que conocerla, tenemos que llevarlo a nuestro diario vivir? ¿Por qué? Porque ahí está lo que va a hacer que tú seas un cristiano victorioso, un cristiano de poder, un cristiano con autoridad, un cristiano cimentado, establecido, maduro. Aleluya. Amén. ¿Y qué es la esperanza para los futuros ministros que van a venir en esta generación? Aleluya. ¿Cuánto creen eso? Gloria a Dios. Tus hijos servirán a Dios si llegas a comprender lo que la palabra nos quiere dar a entender, y es la urgencia por lo cual nosotros vemos en la Escritura. Una de las cosas que podemos darnos cuenta es que la palabra lo habla, y es tanto la preocupación del apóstol Pablo, porque le está hablando a una iglesia donde están viviendo momentos donde la apostasía, la falsa doctrina está fluyendo muy fuertemente, y hay vidas de muchos cristianos que están saliéndose de la verdad, están saliéndose de los fundamentos. Por ello el apóstol Pablo le urge establecer esto para que tú puedas estar firme, para que tú puedas reconocer que Dios está tomando el control de todo. Aleluya. Pero ¿cómo poder llevar eso a realidad? Si tú miras los capítulos primeros de este pasaje del libro de Colosenses, te vas a dar cuenta de que sinceramente el deseo de Dios, el deseo de Cristo, y es a través del apóstol Pablo, nos dice en capítulo 2, verso 9, porque Él habita corporalmente en toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Lo primero que el apóstol Pablo nos dice, que tenemos que entender que hemos venido a ser nosotros habitación, hemos venido a ser templo del Espíritu Santo, hemos venido a ser columna, baluarte en la casa de Dios, hemos venido a ser lumbreras a este mundo. Pero si no comprendemos este inicio de este verso 7, ¿cuánto hoy la iglesia necesita esta verdad? ¿Cuánto tú necesitas esta verdad? Porque aunque parece simple, déjame decirte que muchos no conocen el camino de Dios. Muchos no saben qué es andar en Cristo, de tal forma que simplemente se han adaptado a creer que necesito ir a la iglesia, necesito ofrendar, y eso es todo lo que significa. Pero déjame decirte que Cristo no viene por una iglesia así. Cristo no viene por una iglesia dominguera, Cristo no viene por una iglesia que simplemente está cumpliendo un rito, una ceremonia. No, estamos hablando de una vida que está arraigado en Cristo, que tiene una vida diaria y que verdaderamente está mostrando en su vida muchas características que confirman que es el verdadero cristiano. Así que voy mirando para llevar esta verdad, porque es necesario que tú y yo, ahora más que nunca, en estos tiempos malos, no nos salgamos del camino, sino ahora seamos confirmados por Dios. Dice la palabra que es caminar en Cristo. ¿Qué significa para ti? Déjame decirte. ¿Cuánto estás entendiendo lo que el apóstol Pablo dice, el verso 7? Arraigados y sobreedificados en Él. Para muchos de nosotros, de repente ignoramos esta verdad. Para muchos de nosotros desconocemos lo que significa la palabra arraigados. Déjame decirte algo importante. La palabra arraigado es sinónimo de ¿qué? De enraizado.
es sinónimo de qué? Viene del término original en el sustantivo arraigo, que es la acción de echar raíz. Y de ese sustantivo resulta el verbo arraigar. Por esto el concepto de esta palabra significa aquel que ha echado o tiene raíces. Aleluya. Amén. Entonces vamos mirando y entendiendo esta palabra, como lo dice la Escritura, cuando miramos en el libro de Jeremías capítulo 17, verso 8. Si queremos entender lo que el apóstol Pablo nos está dando a conocer, podemos ver que el profeta Jeremías nos dice esta verdad. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Oh, cuántos se gozan por esa palabra. Amén. ¿Sabes que esto es lo que hoy necesitas entender? Esto es verdaderamente lo que anhelamos conocer siempre para comprender qué significa caminar en el Señor. Estar plantados en Él. La Biblia lo relaciona a través del profeta Jeremías, que significa estar enraizado. Necesita estar estable. Hablando de una planta. Déjame decirte que según la magnitud de sus raíces, va a medirse la magnitud de sus frutos. Y es porque esa planta ha sido establecido en un lugar y no ha sido movido. ¿Qué significa? Tu vida no traerá frutos si sigues saltando de un lugar a otro, si no te afirmas, si no te confirmas en el lugar donde Jehová Dios ha permitido que tu vida esté. Si tu vida no está como una planta, plantado, enraizado, tú no vas a crecer. Tú no vas a desarrollar. Tú no vas a traer fruto. Y déjame decirte que todo árbol que no lleva fruto, el hacha está puesta a su tronco. Y es importante que en esta mañana puedas entender lo peligroso que es tratar de creer que solo es suficiente ir a la iglesia, que solo basta con leer la Biblia un día y tratar de ser cristiano 24/7. Pero olvidamos que si queremos nosotros verdaderamente ser personas que podamos crecer y madurar, tenemos que dejar de ser turistas. Tenemos que dejar de ser religiosos. Tenemos que dejar de ser nubes sin agua. ¿Por qué te lo digo esto? Porque si hay algo que la Escritura nos dice, sinceramente, es que tenemos que desarrollar una vida espiritual. Tenemos que traer convicción, de no vivir una vida de emoción ni de aflicción. Porque a veces tratamos de buscar a Dios solo en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras adversidades. Pero cuando la vida no va bien, nos olvidamos de Él hasta que llega una etapa en que estamos de nuevo afligidos y nos arrepentimos y buscamos a Dios. Déjame decirte, si ese es el estilo de vida que has estado llevando, tu vida no va a crecer. Si tu vida no tiene estabilidad y si en ese lugar no pones tus raíces, nunca podrás llevar fruto. Y hablo frutos del Espíritu. Hablo frutos del carácter de Cristo en tu vida. Por ello es que hoy vemos cristianos tan faltos de frutos, tan faltos del carácter de Cristo, porque simplemente han pensado que caminar en Cristo es ir un domingo, un martes, y los demás días, ¿qué? Pregunto yo. Se han vuelto como turistas, van simplemente porque necesitan o porque están pasando dificultades, pero no han entendido que la Biblia dice que tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae, en todo tiempo fructifica. Amén. Aleluya, amén. Amén. Tu vida es como una planta.
si no estás establecido sobre el río del Espíritu y estableces en el lugar, en la casa donde Jehová te ha llevado, tú no crecerás. Tú te vas a secar. Tú vas a vivir una vida religiosa. Aunque tengas nombre de que vives, pero estás muerto. Doblemente muerto. Oh, profeta, pero eso es posible. Claro, porque Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer y fuera de mí no hay nada. Si no, pregúntate, ¿cuándo fue el día que dejaste de leer la palabra? Oh, no, que yo sí la leo. Sí, los domingos. Pregunto, ¿y los días que estás en casa? ¿Por qué no la lees? Porque no tienes una vida de Dios. No tienes una conexión con el Espíritu de Dios. Has llevado tu vida a una religión. Has llevado tu vida a una religiosidad. Has tomado el lugar donde Jehová te llevó para que crezcas, para que madures, para que enraíces, pero lo has tomado simplemente como un lugar donde puede ser un hospital que te den una anestesia en tus momentos difíciles y cada vez que te sanas te vas y desapareces. Y cuando vuelve la aflicción o vuelve el dolor, vuelves a tomar el lugar, pero es por ello que no has crecido. Porque un árbol, si no profundiza sus raíces, déjame decirte, nunca podrá estar estable. Y si hay algo que tú y yo tenemos que reconocer, que en nuestra vida cristiana, lo que dice el apóstol Pablo, arraigados, significa que necesitamos plantarnos, necesitamos comprometernos, necesitamos entender que es importante que yo me crezca, me comprometa y que comience a caminar en los propósitos de Dios con todo mi corazón y no de estar moviéndome de un lugar a otro, que cuando estoy bien voy a hacer lo que quiero, pero cuando estoy mal voy a la iglesia. No, eso es el problema de la iglesia de hoy en día, que ha tomado de una forma equivocada la relación que debe tener con Dios y mucho más con el Espíritu Santo. ¿Cuál ha sido el problema por el cual muchos cristianos han llegado a ser cristianos pobres, débiles? Ha sido la falta de compromiso, ha sido la falta de santidad, ha sido la falta de consagración. ¿Por qué? Porque si tú no plantas tus raíces, si tú no te comprometes con Cristo, tú no vas a crecer, tú no vas a madurar, tú no vas a aportar gloria, ni presencia, ni unción. Déjame decirte, por estos tipos de cristianos, Jesucristo no viene. Amén. No viene por estas vidas. Cristo viene por árboles que tienen frutos. Y Él los dijo, y lo conoceréis que soy mi discípulo por sus frutos. Amén. Si hay algo que debe preocuparte, es que si no estás trayendo manifestaciones del carácter de Cristo en ti, si no estás revelando por causa de la relación con el Espíritu Santo, la operación de los dones en ti, preocúpate, porque estás demostrando que eres un árbol estéril, eres un árbol sin flores, sin frutos, y sobre todo, eres un árbol que no tiene raíz, que no está cimentado, que no ha llegado todavía tus raíces a encontrar las venas de agua para vivir. Eso es un indicativo que no tienes una relación con el Espíritu Santo, que toda tu vida ha sido simplemente un simulacro, una apariencia de creer que eres cristiano, pero en verdad no lo eres. Por eso Jesús lo dice que igual como el trigo con la cizaña se parecen mucho, pero hay algo muy importante entre los dos. Es que el trigo trae frutos, la cizaña no. Yo te pregunto, ¿estás arraigado? ¿Por qué no creces? ¿Por qué no maduras? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no tienes vida en Dios? No tienes una relación de compromiso con la iglesia. Has creído que solo basta leer los domingos para creer que eres cristiano. Pero lloras, te aflige cuando vienen los problemas.
Te turbas cuando vienen las circunstancias y no sabes qué hacer. Te entiendo, pero no es algo que Dios no quiera hacer en ti. Si no eres tú que no estás entendiendo lo que Dios quiere de ti y la forma de vida que Él ha establecido para que tú seas un hombre en Dios, una mujer en el Señor, para que seas un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso no te asombres. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 37. Déjame decirte esto para poder llevarte a poder comprender un poco más estas verdades. Y sé que de repente por un momento me puedas decir, pero ¿cuánto me ayuda? Dice la Biblia, porque aún un poquito y Él ha de venir y vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a través de la carta a los Hebreos? Si eres de tipo de hombre que un día esté en un lugar y después otro día te vas a otro lugar, dice el Señor, tú eres el tipo de hombre que no agrada a mi alma, no agrada. Si eres un saltamontes, que andas saltando de lugar en lugar porque crees que eso es normal, déjame decirte algo importante. Para ti que de repente estás creyendo de que la iglesia está mal y que tú tienes la razón, Dios no se equivocó en llevarte donde estás. Y sabes, tienes que reconocer que puedes marcar la diferencia si llegas a vivir conforme el propósito de Dios, cimentado, arraigado en la verdad. No en cuentos, no en fábulas, no. Porque si hay algo que la Biblia quiere, es que tú crezcas. Por eso leíamos nosotros el verso 6. Por la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pero ¿qué significa para ti andar en Él? ¿Qué es lo que en verdad Dios está pidiéndote que tú llegues a comprender? ¿Qué es? Porque muchos, habiendo empezado bien, todavía no han podido lograr comprender lo que en verdad Jesucristo quiere hacer en sus vidas. Tienen 3 años y no saben por qué están en la iglesia. No saben, todavía no han recibido ni el bautismo del Espíritu Santo. Todavía ni siquiera muestran los frutos del Espíritu. Y están viviendo tan cómodos, pensando que si suena la trompeta, ellos se van a ir con el Señor. Pero tengo que decirte esta verdad. Tu situación en la que vives es una situación donde dice la Biblia en el libro de Hebreos, si retrocedieres, no agradará mi alma. En otras palabras, si andas viviendo de esa manera, nunca me vas a agradar. Nunca vas a encontrar mi voluntad. Nunca vas a encontrar mis propósitos. Cualquier hombre o mujer que esté viviendo, creyendo su vida, su manera, no es una vida que Dios se alegre de ellos, se complazca de ellos. Porque hay un diseño, hay un fundamento. Y esto es lo que tú tienes que comprender. Por eso, lo primero que la Biblia nos muestra es que tenemos que ser arraigados. Amén. Tenemos que reconocer el lugar donde Jehová te ha dejado. El Padre que te ha puesto. Y tienes que desarrollarte ahí, no afuera, no en el vecino, no. El problema empieza allí. Te puedes pasar mucho tiempo creyendo que lo que Dios quiere de ti es algo más. Pero déjame decirte, si no has aprendido qué significa vivir en una vida de verdad y obediencia, puedes pasarte toda una vida y nunca lograr el propósito de Dios. Por ello que el caminar en Cristo significa sobreedificar nuestra vida sobre Él. Y esto es lo que dice Pablo, arraigados y sobreedificados
edificados en Él. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es algo que tú quieras, sino es algo que ya está establecido. Tú no vas a hacer lo que deseas, lo que te imaginas. No, la Biblia lo dice de una forma muy clara. Cuando vamos a la Escritura, al primer libro de Corintios, capítulo 3, verso 10, nosotros encontramos esa verdad. ¿Y qué dice la Escritura? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido, ¿qué? Me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Es Jesucristo. Si tú miras bien la palabra del Señor, te vas a dar cuenta de algo muy importante. De repente digas tú, oh, pero yo puedo hacer esto a mi manera. Yo lo puedo hacer esto. No, déjame decirte una cosa muy importante. En las cosas de Dios no existe atajos. No existe fórmula. No existen métodos. Solo existe relación con el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Oh, pero qué duro y qué penoso es ver hoy en día cómo una forma tan fácil, muchos están aplicando fórmula. La G12. Oh Dios. Métodos humanos, métodos de hombres que sinceramente están tratando de tomar el lugar que el Espíritu Santo le toca, porque ellos están creyendo que su fórmula es mejor que lo que Jesús da a través del Espíritu Santo. Un crecimiento sano, fuerte y saludable. Pero, ¿qué estamos viendo hoy en día? Que estamos viendo que hoy mucha gente tiene tanta información, pero le hace falta tanto formación. Por eso es tan débil en su relación con Dios. Por eso están apáticos bajo la dirección de Dios. Y son personas que sinceramente no tienen fundamento. Porque solo existe un fundamento. Y ese es Jesucristo. Amén. Amén. Pero hoy se está cambiando tanto el fundamento por métodos, por fórmulas, por conocimientos de hombres que tratan de reemplazar lo que el apóstol Pablo nos trajo a revelar, que Jesucristo es la roca, el fundamento de nuestra fe en Dios. Amén. Por doctrinas, filosofías, métodos, conocimientos humanos, donde muchas veces, déjeme decirle, la filosofía está operando mucho en las iglesias. ¿Sabes? Eso me hace recordar mucho a la historia de los tres chanchitos. Yo sé que esta historia muchos lo conocen, pero para muchos de ellos es tan fácil de repente tratar de querer levantar algo. Porque conocemos que uno de ellos edificó una casa de paja, la otra de madera, y el tercero, que tomó más tiempo, le tomó más años, le tomó más inversión, la hizo de material noble. Pero llegó un día, vino el lobo y amenazó a las casas de cada uno de ellos. Y le dijo, tu casa voy a derribar, voy a soplar y la voy a tumbar. Sopló y la derribó. Salió corriendo el primer chanchito al segundo, pensando que esa casa era mejor. Pues volvió a decir lo mismo y sopló y fue derribado. Pero los dos corrieron al hermano mayor, que se había tomado tanto tiempo, la cual le habían dicho, oh, pero tu método es muy largo, mucha inversión, mucho cuesta. Pero vino el lobo de nuevo y intentó derribarla y volvió a decir su frase célebre, diciendo, voy a derribar tu casa, voy a soplar y tu casa derribar. Y sopló, y sopló, y sopló, y sin aire se quedó, y nunca pudo derribarla. Esto refleja la vida de muchos cristianos hoy en día. Cómo la quieren una relación con Dios tan rápida,
que muchos dicen, oh, yo quiero que me toquen, yo quiero que me unjan, pero no tienen una relación con el Espíritu de Dios. Algunos piensan que un retiro de 3 días va a solucionar toda una vida de pecado. Pero el verdadero hombre que entiende qué significa caminar en Cristo, va a desarrollarse en la iglesia, se va a comprometer en la iglesia, va a someterse al propósito de Dios, va a enraizarse y no tardará mucho en su gracia mostrar los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, la vida de Dios en él como un vaso escogido por Dios. Amén. Amén. Esto es maravilloso, iglesia. ¿Por qué? Porque estamos viendo una vida que tiene fundamento, una vida donde su base es Cristo y su relación es el Espíritu Santo y su respaldo es el Espíritu de Dios, la palabra de poder y autoridad. Pero cuando nosotros no somos sobreedificados en una vida de bendición, nunca va a haber manifestación. Podrás orar y el que salga huyendo no será el diablo, serás tú. Y eso es un reflejo de la ausencia de una vida que ha sido enraizada, sobreedificada sobre lo que es la verdad de Cristo. Amén. ¿Por qué la iglesia hoy está como está? Débil. Porque no ha comprendido lo importante que para el apóstol Pablo fue cuando les está hablando a esta iglesia de Colosas del peligro de salirse del fundamento, de reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, de vivir una vida de consagración, siendo edificado por la palabra y siendo transformado por el Espíritu Santo. Amén. Y eso ha hecho que muchos hoy en día no sean candidatos a un ministerio, porque no tienen una relación. Si miramos lo que dice la Escritura en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16, 17, podemos ver de una forma mucho más clara. ¿Por qué? Porque la Biblia es así, clara, transparente, no oculta nada. Porque la Escritura lo dice, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, meramente y preparado para toda buena obra. Si la palabra de Dios no está morando en tu vida, si la palabra de Dios no es un diseño para tu forma de vida, no eres candidato ni para enseñar, no eres candidato ni para redarguir, ni para corregir, menos ni para vivir en justicia. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en este mundo? Personas sin testimonio, personas cristianos sin autoridad, cristianos sin fruto, cristianos sin autoridad, cristianos sin unción, sin poder. Y ellos se preguntan, ¿pero por qué? Algunos consideran que Dios es un Dios exclusivo, que solo quiere usar a unos, a dos y a los demás no. Y es porque muchas veces ellos no han comprendido que todo empieza con la palabra. Todo empieza cuando vivimos la palabra, cuando nos sometemos a la palabra, cuando estamos reconociendo que el Espíritu de Dios es el que obra en nosotros, el que santifica nuestra vida, el que nos revela toda gracia y el que nos lleva en victoria, el que nos lleva en triunfo y el que nos lleva de gloria en gloria es el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros no le damos la preeminencia, si nosotros no le damos reconocimiento, entonces nosotros nunca estaremos preparados para dar buena obra. Nunca. Porque recuerda, es el Señor el que pone en vuestro corazón el querer como el hacer. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Oh, esto no nace porque te vas a la mejor instituto o te vas a la mejor iglesia, pero si no tienes una relación, si no te enraizas, si no te sobreedificas sobre la verdad de Dios, déjame decirte que todo lo que tú tienes solo es información, pero no hay relación en la verdad si tú no la quieres llevar a vivir esa palabra en tu vida. Y hasta que no lleve la palabra a hacerla viva en ti, entonces nunca vendrá justicia, nunca habrá verdad.
nunca habrá santidad. Porque todo eso viene cuando tú lo haces tuya en ti. Jesús lo dijo, por mi palabra sois lavados, por mi palabra sois santificados. Tenemos una base, tenemos un fundamento, y el fundamento es esto: Jesucristo, el verbo de Dios. Bendito Dios. Así que no solo consta en que tú digas, yo tengo fe, yo creo en Dios y yo voy a hacer como soy. No es lo que tú quieres, es lo que Cristo dice que tú eres. Aleluya. Amén. Por eso miremos lo que la Biblia nos enseña y podemos ver que toda persona que quiere caminar en el camino de Dios tiene que decidir apartarse de todo aquello que lo destruye. Tiene que comenzar a entender que para poder ser edificados, primeramente tenemos que dejar los caminos que nos destruyen, los caminos que nos alejan del Señor. Y eso es lo primero que tienes que comprender. Tienes enemigos que no van a querer que alcances tu propósito y tu meta y tu objetivo en Dios. Y tus enemigos, el mundo, la carne y el diablo. No puede ser ajeno. Si tú vas a la Escritura, el libro de Oseas capítulo 7, verso 13, nos muestra, nos enseña a que tú y yo podamos reconocer esta verdad. Cuando dice la Biblia, ay de aquellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron y yo los redimí y ellos hablaron mentira contra de mí. Aleluya. Oh bendito Dios. ¿Cómo podremos nosotros llegar verdaderamente a no caer en esta situación tan dura que Dios proclama para aquellos que se apartan de Dios? ¿Cómo podremos escapar de una mano tan grande y poderosa como la mano del Señor? ¿Cómo podremos nosotros obviar, escondernos si los ojos de Jehová recorren la tierra y miran la vida de los justos e injustos? Aún si desearas irte a los cielos, ahí está Dios. Y si te fueras al fondo del mar, ahí está Él. Si te escondieras en lo profundo de la roca, ahí está Dios. Pregunto yo, ¿habrá alguien que escape de su presencia? ¿Habrá alguien que diga, oh Señor, no me encontrarás? Déjame decirte, hermano mío, con todo mi corazón, que si Dios te redimió, lo hizo con el deseo de que tú lo conozcas, que tú entiendas su voluntad. Por eso es la necesidad de Romanos capítulo 12, verso 3, de que tu vida sea redimida, que tu vida sea transformada. Por eso lo primero que la Biblia nos dice, cuando miramos la Escritura, en Romanos capítulo 12, verso 3, es decirnos, pues digo, por la gracia que me da a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si miramos el verso 2, nos podemos dar cuenta que aquí también nos muestra, cuando nos dice que no tenemos que conformarnos conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema más grande que empieza en cuanto al fracaso, a la ruina de un cristiano, es cuando deja a Dios a un lado, deja a Dios en su palabra, deja a Dios en su relación de obediencia a la cual nos llama la Escritura, que es la única forma como lograremos encontrar la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Amén. ¿Dónde está el fracaso entonces de la vida de un cristiano? Cuando desechamos la verdad de Dios de nuestra vida. Y solo la tomamos como un amuleto, solo la tomamos como algo que de repente nos ayude, pero hemos olvidado que sinceramente el vivir una vida apartado de Él solo es una vida de destrucción. Solo es tener una vida de juicio, solo es tener una vida de condenación. Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Han visto algún cristiano que se ha apartado y sea feliz? ¿Has visto a un cristiano que se ha apartado y sea próspero? Déjame decirte algo importante. Cuando muchas veces uso el término de la palabra prosperidad,
No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que está creciendo en su ser. Como hombre, como padre, como hijo. Está creciendo en su hogar, en su familia, en sus hijos. Pero lamentablemente eso nunca lo vas a ver. Porque muchos confunden la prosperidad con asuntos de dinero y no tiene solo que ver con dinero. Tiene que ver con el que tú desarrolles, crezcas, madures, que tú puedas alcanzar tus metas objetivos de la forma correcta, pero eso no lo vas a ver. Por ello te puedo decir con toda seguridad que el problema más grande que muchos cristianos todavía viven y tienen en la vida es que no están entendiendo que el factor dinero no es sinónimo de felicidad. Yo conozco gente que tiene dinero y es la gente más miserable que hay en la tierra, más desdichada que hay en la tierra, porque viven en pleitos, dificultades, riña, murmuración, en maldición, pero aparentemente se hacen ver que tienen dinero. Por eso te digo, el tener dinero no es sinónimo de felicidad. Por eso es que cada momento tenemos que reconocer que caminar en Cristo significa ser confirmados en la fe, porque es lo que dice la Biblia, arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe. ¿Qué es lo que confirma? Déjame decirte esto. ¿Qué es lo que confirma que tú tienes una relación con Dios? ¿Qué es lo que confirma que tú estás edificado sobre la roca inconmovible que es Cristo? ¿Qué es? Dile que está a tu lado. Tu fe. Tu fe. Porque la Biblia lo dice, confirmados, dice la Escritura, en la fe. Oh, pero qué penoso es esto, sinceramente. Podemos ver personas que oran y no pasa nada. Podemos ver personas que están echando fuera un demonio y el demonio le va a decir, ¿y quién eres tú? ¿Con qué autoridad? Oh, pero ellos predican la palabra. Ellos van a salir a hacer campaña evangelística. Ellos están orando, están ayunando. Oh, pero mírenlo cómo el diablo le va a decir, ¿y quién eres tú? ¿Con qué autoridad? ¿Sabes? Esto es lo que está pasando hoy. No importa quién tan grande sea tu iglesia. No importa cuántos programas tú tengas. El diablo nunca le ha tenido miedo a la iglesia grande. El diablo nunca le ha tenido miedo a aquel que tiene 20, 30 años en la iglesia. El diablo le tiene miedo a alguien que está viviendo en obediencia a la palabra. Aleluya. Amén. Ahí le tiene miedo. Y esto es una verdad, iglesia. Cómo el diablo se ríe de aquellos que predican la palabra, gritan, saltan, brincan, pero no tienen una vida de obediencia a ella, no tienen una vida de santidad, no tienen una vida de justicia, no tienen una vida de integridad. Amén. Y esto ha sido lo que los ha llevado a su fracaso, a tener un ministerio edificado, como dice la Escritura en el libro de Corintios, capítulo 1, primera de Corintios, capítulo 3, versos 10 al 15. Y lo quiero leer porque de repente muchos dirían, oh, pero ¿qué de malo tienen? Tienen mucho de malo, porque estamos hablando de edificar, de ser sobreedificado. Ahora, yo te pregunto, de repente tú estás como los tres chanchitos. ¿Sobre qué estás edificando tu ministerio? ¿Sobre qué está edificando tu familia? ¿Sobre qué está edificando? Dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 3, versos 10 al 15, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que, dice la Escritura, otro fundamento que el fundamento alguno que edificare oro, plata, piedras preciosas, dice la Escritura, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice, si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego. Oh Santo de la Gloria. Yo te digo una cosa, amados hermanos, que sobre qué estás estableciendo tu vida. ¿Qué tipo de material estás usando tú para establecer tu vida con Dios? Porque puedo ver la Biblia, como dice en este pasaje del libro de Corintios, y encuentro una relación de elementos que se está usando para edificar la vida. Y una de las cosas primero que nos dice es que encontramos un material imperecedero que es ¿qué? Es el oro. El oro, escúchame bien esto, iglesia. Aunque es un metal precioso, altamente valorado por su belleza, peso, rareza, color brillante, y es notable inalterabilidad y ductabilidad y maleabilidad. Nos hace ver y comprender sinceramente el elemento por la cual la Biblia dice que son los elementos que debe ver en tu vida. Y esto es, metafóricamente, habla de qué? Habla de cuáles son tus fundamentos. Tu fundamento es el oro, porque habla de la doctrina, habla de lo que es los efectos de la justicia en una vida y una conducta. Alguien que está arraigado sobre un fundamento sólido, alguien que está desarrollando bien su vida con Cristo, que no se mueve, está establecido. Por eso mira lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis 3:18, perdón. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice la Biblia: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio, para que veas. ¿Qué es el oro? ¿Qué representa el oro? ¿Qué representa lo más valioso? Habla de lo que está cimentado tu vida, del elemento de lo que es la doctrina de Dios, de lo que es tener una vida de justicia delante de Dios. Algo que eso no se compra con nada. Eso tiene que ser pasado por un proceso. ¿Por qué? Porque muchos pueden decir, yo tengo fe, pero Santiago te va a decir, muéstrame tu fe por sus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso tiene que ver un proceso, tiene que ver una verdad. Porque si en verdad tu vida está cimentada sobre lo que es el fundamento de la palabra, en una vida de justicia, que es establecer con el oro, entender que hemos sido procesados, hemos sido llevados a cada vez a mayor nivel de pureza, porque ese elemento, ese metal, tiene que pasar por procesos. Tiene que sacar toda la contaminación, tiene que sacar toda la impureza, y cuando llega a eso, sale un metal muy hermoso, que se puede hacer muchas cosas, pero la Biblia me dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7, me dice esta verdad: para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso nos hace ver algo muy claro, iglesia. Eso nos hace ver lo que en verdad es tu vida en Dios, cuando tu fe está anclado sobre la roca inconmovible, cuando lo que has invertido es en la magnitud del oro. Estás dispuesto a ser procesado, estás dispuesto a ser llevado a otro nivel, estás dispuesto a ser sometida a vuestra fe. Entonces tu vida llega a tener un valor impresionante. Tu vida llega a ser una vida efectiva. Tu vida llega a ser una vida verdadera. Tu vida llega a ser una vida de transformación. Por eso la Biblia dice en Judas 20: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Tenemos que reconocer esa verdad. Si nosotros no vemos esta obra en nuestra vida, iglesia, estaremos corriendo un riesgo muy alto.
Y aunque no es el único elemento que la Biblia nos dice en 1 de Corintios, porque la palabra nos insta a que nosotros debemos aprender a comprar para edificar la obra de Dios en nuestra vida con estos tipos de elementos. Pero hay una lista muy grande de este aspecto de los elementos que tenemos que usar. Y lo primero que se nos ha dicho que tenemos que aprender a edificar es con oro. Y lo segundo es la plata. Y cuando hablamos de la plata, hablamos de la forma nativa que apenas se encuentra y hay que fundirla, purificarla y con el fin de separar la plata de la ganga, que es el mineral inútil que está muy apegado a ello, para que la plata no sea, no sea verdaderamente contaminada. Tenemos que aún llegar a separar, aún hasta de la misma escoria que viene a ser otras impurezas que están pegadas a este metal. Pero ¿qué nos habla la Biblia respecto a este aspecto? ¿Qué dice la Biblia respecto a lo que es aprender a edificar con plata? ¿A qué nos relaciona la Biblia, la Escritura, a este aspecto? Cuando vamos a la Escritura, en el libro de los Salmos, capítulo 12, verso 6, podemos darnos cuenta de cómo la Escritura lo ve, el valor que tú vas edificando tu vida. Y te vas a dar cuenta de algo muy importante. ¿Qué dice la Escritura? Las palabras de Jehová son ¿qué? Son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Oh, bendito sea Dios. Aleluya. Amén. Si tú te atreves a creerle a Dios, si tú te atreves a vivir por ella, yo te aseguro, como dice la Escritura, que verdaderamente las palabras de Dios son limpias. No tienen nada de qué temer, no tienes nada de qué estar confundido, no tienes nada de qué sentir de que no tiene efectividad. No, las palabras de Dios son palabras que han sido refinadas en horno de tierra, purificadas 7 veces. Por eso dice la Escritura, nos dice algo muy importante. Cuando encontramos en el Salmo 1 nos dice esta verdad: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que ni silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de noche y de día. Amén. Se le fue dicho a Josué también: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿De qué? Donde quiere que vayas. Y no se apartará de este libro de la ley ni de noche ni de día, porque viviendo por ella te salvarás tú y los que te oyen, dijo el apóstol Pablo también a Timoteo. ¿Sabes? Esto tiene que ver mucho respecto al valor que está establecido. ¿Estás viviendo por la palabra de Dios? ¿Estás hablando la palabra de Dios o estás hablando tu conocimiento humano, intelectual o mundano? ¿Estás dispuesto a dar el consejo de Dios aunque la persona que está delante de ti no la quiere aceptar? ¿Estás dispuesto a atreverte a creer? Pues sabes, porque muchas veces ser portadores de esta verdad no es de agradarle a todos, déjame decirle. Y mucho más si tienes un llamado profético y Dios te ha fiado esa palabra, déjame decirte que no todos los que están delante de ti están dispuestos a escuchar esa verdad. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios es como que dice la Escritura. Nos podemos dar cuenta que las palabras de Jehová son limpias como plata refinada, ¿dónde? En horno de tierra purificado 7 veces. Y cuando viene, corta y corta todo, iglesia. Amén. Y eso es lo que mucha gente no va a querer. Cuando tú vivas por esa verdad y cuando tú obedezcas a esa verdad, perderás amigos, perderás hermanos, perderás padres, perderás todo aquello que un día conociste. ¿Sabes por qué? Porque por causa de esa palabra refinada en horno de tierra, calentado 7 veces, muchos no querrán caminar contigo. Muchos no querrán oírte. ¿Sabes por qué? Porque no es palabra tuya, es palabra de Jehová. Y cuando Jehová habla, Jehová corta, Jehová arranca, Jehová estirpa todo el pecado que hay en el corazón escondido del hombre. Amén. Amén. Y esto es lo que ha llevado que marque mucho la diferencia entre los que aman la palabra, los que viven en la palabra, pero los que no
Y esto es lo que hace que mucha gente salga de una iglesia, se vaya a otra y no crezca, no desarrolle, no madure. ¿Sabe por qué? Porque están tratando de vivir una vida a su manera, una vida cómoda, sin raíz, sin compromiso, sin edificación, sin fundamento. Ahora puedes comprender qué está pasando contigo. Porque el Salmo 66:10 lo vuelve a hablar. Para muchos de repente que todavía no están entendiendo qué importante es edificar tu vida con oro. ¿Qué estamos hablando de oro? La justicia. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de qué? De los fundamentos, tus principios en tu vida. Porque un hombre con principio, en la antigüedad, déjame decirte, no había contratos. En la antigüedad bastaba la palabra de Dios. Por eso escuché decir a algunos, mi palabra es ley. Si no respondo a lo que prometo, me dejo de llamar quispe. Oh, qué peso. Qué peso de la palabra quispe. Respetado en una sociedad. Reconocido, por decirlo así. Y algunos todavía mantienen ese apellido con un realce tan grande, no por lo que es, sino por lo que lo hacen. Por el compromiso que tiene y el peso. Antes se hacía así. La palabra era la máxima autoridad y no necesitábamos ni abogado, ni notaría, nada. Era simplemente la palabra de Dios. Pero hoy en día te van a llevar a una notaría para que firmes el compromiso de tu boca, porque se ha perdido la palabra en la vida de los hombres. Porque edificar con oro es hablar de fundamentos, doctrina de justicia. Por eso que los que son hombres de verdad, su justicia va delante de ellos. Amén. Va delante de ellos. Y la gente va a decir, he ahí un verdadero israelita, en el cual no hay en su boca mentira. Él es un justo. Porque lo que dice es lo que hace. Pero cuando hablábamos de la plata, repito, estábamos hablando de qué. La plata, estamos diciendo que viene a ser como qué. ¿Qué nos relaciona a la plata? Nos habla sinceramente de lo que es la palabra de Dios. La palabra. Hemos dicho que el Salmo 66:10 que dice, porque tú nos probaste, oh Dios, no nos ensayaste como se afina la plata. ¿Qué significa eso? Una vez más podemos ver la santidad como un elemento fundamental en tu relación con Dios. Porque Él va a llevar tu vida de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Amén. Pero no son los únicos elementos que la Biblia lo dice. Encontramos las piedras preciosas, encontramos hojarasca, encontramos madera, encontramos heno, que son materiales que no tienen valor. Pero yo quiero volver al punto donde quiero mostrarte y enseñarte lo que significa ser confirmados en la fe. Y ser confirmados en la fe es entender que lo que estás usando para tu bien tuyo tiene que ser revelado delante de Dios y delante de los hombres. El libro de Mateo dice, capítulo 7, versos 17 al 20, vuelve a hablarnos de algo muy importante. Porque ¿qué es ser confirmados en la fe? Dice así: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué significa ser confirmados en la fe? Estamos hablando de algo muy importante. No es una ceremonia, no es un ritual. Déjame decirte esto de confirmación. Ser confirmados en la fe significa producir frutos. Significa que lo que tú dices es lo que se hace, es lo que ocurre. Por eso la Biblia dice, y la oración del justo puede mucho. Amén. Oraste por una fiebre y la fiebre huyó. Oraste por un endemoniado y el endemoniado huyó. No fuiste tú. ¿Y esto por qué? Porque por tu fe eres confirmado. Si tienes una vida establecida en oro, en plata,
estamos viendo que tu fe lo va a sacar a manifiesto. Tu fe, porque tu fe verdadera está caminando en Dios, y en Dios todo lo que tocas prospera, y todo lo que la planta de tu pie pisare será bendecido. Aleluya. Amén. Oh, ¿cuánto necesitamos aprender? ¿Cuánto necesitamos reconocer muchas veces que ser cristiano no es ser uno más del montón? Ser cristiano es marcar la diferencia entre uno y otro. ¿Sabes por qué? Porque la competencia viene de Dios, no de los hombres. Si tu vida está edificado por la fe, sobre fundamentos, sobre la palabra de Dios, sobre oro, la plata, déjame decirte que estás tú viviendo una vida de relación en obediencia a su palabra, una vida de relación en Dios. Y déjame decirte que tu salvación es afirmada, tu salvación es confirmada. Y esto quiere decir que estás presto y listo para cualquier circunstancia. Tu vida aparta su presencia. Pero lo penoso y lo más triste es que muchos piensan que si la muerte los tocara hoy se van a ir arriba. Y no han podido ver que en su vida no hay frutos. En su vida, sinceramente, no hay verdad. En su vida no hay poder. ¿Y esto por qué? Porque no han llegado a examinar su corazón. No han llegado a reconocer que están produciendo nada. No hay nada, no hay manifestación, no hay respaldo de Dios. Por eso la preocupación del apóstol Pablo es muy clara. Cuando vemos en la Escritura, en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5, podemos darnos cuenta de esta verdad. Y creo que este verso tiene que llevar a muchos de los que estamos aquí a entender que dice la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Oh, bendito Dios. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, y a menos que estéis reprobados. Oh, bendito Dios. ¿Qué? ¿Que algunos están reprobados en la fe? Lamentablemente, si tu vida no tiene un resultado de confirmación por tu oración de fe, otra palabra, te lo tengo que decir así: si estás orando por una fiebre y no pasa nada, la Biblia lo dice, que estás reprobado por Dios. Y esto es un indicativo que tu vida no es salva. Que tu vida es un árbol sin frutos, sin raíces. Que tu vida no tiene fundamento, que todo lo que has venido haciendo ha sido un programa personal tuyo, pero no ha sido el propósito de Dios en tu vida. ¿Y esto por qué? Porque no te atreviste a creerle a Dios, a establecerte en el lugar donde Dios te puso, y a creer en la palabra y someterte a la palabra y entender que a través de ella, aunque pases por problemas, Dios está contigo. Porque Él lo dijo: aunque pases por fuego, no te quemarás, y aunque pases por las aguas, no te anegarán. Oh, déjame decirte que estar establecido en la fe muchas veces es ser probado en horno de tierra calentado 7 veces. Pero eso no quiere decir que yo tenga que mudarme de iglesia. Eso no quiere decir que yo tenga que dejar el lugar donde Dios me puso. Y esto es el problema de mucha iglesia, que está buscando una iglesia cómoda, una iglesia que le satisfaga a ella, pero no que vaya en el propósito de Dios. Y por causa de vivir una vida así, la Biblia dice, el apóstol Pablo, que están reprobados, que sus vidas son estériles, nubes sin agua, llevadas por el viento a donde quiera. Preocúpate, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Si estamos en la fe, tenemos que ser probados a nosotros mismos. Si tienes un año en el Evangelio y todavía tienes miedo al orar por una persona, déjame decirte, estás siendo reprobado. Porque a un año de tu nacimiento, tú ya deberías de estar cimentado. Tú ya deberías conocer tu propósito. Tú ya deberías conocer la voluntad de Dios. Tú ya deberías entender la gracia de Dios en tu vida. Tú ya deberías
deberías estar lleno del Espíritu Santo y botando fruto del Espíritu. Pero ¿por qué estas cosas no pasan hoy en la iglesia de hoy? Porque están viviendo una vida cómoda. Una vida donde, si bien es cierto, escuchan la palabra, pero no la viven. Si bien es cierto, estudian la palabra, pero no se sujetan. Si bien es cierto, están escuchando la palabra de Dios, pero no están dispuestos a someter su naturaleza plena a una vida de obediencia a ella. Y eso los ha llevado a ser árboles sin fruto, sin raíz. Y cuánto más, si la Biblia lo dice, que a menos estéis reprobados, que no fuiste aceptado por Dios. Tienes 10 años. 10 años y no has tenido experiencia con el Espíritu Santo. Tienes 5 años y todavía no has visto un milagro en tu vida que Dios use para ser testigo de Cristo. Tienes 3 años y sin embargo no sabes evangelizar. Tienes 8 meses y todavía no entiendes la Escritura cuando la lees. Ten cuidado, porque eso habla de que tu vida es una vida que no tiene fundamentos. Lastimosamente encontramos personas que dicen andar en el camino de Dios, pero sus obras dicen lo contrario. Y no es por nada, pero Tito capítulo 1, verso 16, lo da a revelar cuando la Escritura dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oh, Señor. Ahora puedes comprender el peligro en el cual te encuentras. Tienes que cambiar. Tienes que dejar esa forma de vida que estás llevando. Te estás engañando tú solo, tú sola. Porque estás pensando que este es un asunto con el pastor, el profeta, el evangelista. No, este es un asunto de tu salvación. Esto es un asunto de tu afirmación para tu estadía en el cielo. Esto es una afirmación para que un día Dios te dé una recompensa, un galardón, una corona. Si tú no vives en la palabra, tú estás desechado. Así hayas recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Si el Espíritu de Dios no te confirma con las arras de su Espíritu, nada te asegura que te vayas al cielo. No importa en qué iglesia estés, no importa quién sea tu pastor, si tú no tienes el entendimiento de comprender que la palabra de Dios es la autoridad máxima y a ella tú y yo nos debemos, déjame decirte que te engañas tú mismo y que estás propenso que Dios te vomite, porque la Biblia lo dice claro: más te quiero caliente, caliente, o frío, bien frío, porque si eres tibio te voy a vomitar. ¿Sabes? Déjame decirte que tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, mucho cuidado, porque caminar en Cristo significa tener un corazón agradecido a Dios. Lo dice la Escritura: arraigados y solidificados en Él, confirmados en la fe, asimismo habéis sido enseñados, abundando en acciones de ¿qué? De gracia. Dice la Biblia: de gracia recibiste, de gracia también dad. Amén. 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 Y todo lo que hagas, hacerlo como para Él, Señor. Amén. Por eso nunca olvidemos lo que dice este pasaje de segunda de Colosenses 7. Lo hemos dicho muchas veces. Yo puedo andar en el camino, Señor, con un corazón amargado, con un corazón ingrato. Caminar en Cristo significa, sinceramente, ir por la senda del agradecimiento, por la senda del contentamiento, por la senda de la alabanza. Pero podemos ver hoy en día muchas personas, sinceramente, que se han olvidado de los fundamentos de la verdad. Van a la iglesia, pero están amargados, enojados, les cuesta perdonar. Oh Dios, yo me quedo sorprendido de este tipo de cristianos. ¿Cómo pueden engañarse a sí mismos? Si la palabra de Dios es tan clara, que yo no puedo caminar con alguien si yo no estoy de acuerdo con él. Yo te digo una cosa: cada vez que tú permitas el pecado, la mentira,
el engaño, el error, lo que tú estás haciendo es que tu vida no está de acuerdo con Dios. Y la Biblia es muy claro cuando dice el libro de Amós, capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos si no están de acuerdo? ¿Dios querrá estar contigo si vives en pecado, en inmundicia, en mentira? ¿Dios estará dispuesto a caminar contigo si tú no te pones de acuerdo en vivir en su verdad, su justicia, su santidad? ¿Tendrás a Dios como amigo de verdad? Es una decisión que tú lo vas a tener que tomar. Porque la Biblia es clara. ¿Andarán dos si no están de acuerdo? Si no estuvieran de acuerdo. Si yo no reconozco que la palabra de Dios es mi todo y no me someto a ella para vivir por ella, entonces le estoy diciendo a Dios que yo no quiero depender de Él, que yo no quiero ser dirigido por Él, que yo no quiero la vida que Él me dice, que yo no quiero la santidad que Él me ofrece. Es más, yo no quiero la salvación que Él me ha ofrecido. Pero si yo obedezco, me someto, si yo me rindo, si yo me cimiento, entonces estamos de acuerdo. Estamos en sintonía. Y si estamos de acuerdo, se cumplirá la palabra que dice: y el ángel de Jehová va delante de ti como poderoso gigante. Amén. Gloria a Que Dios. mayores son los que están contigo que los que están afuera. Amén. Amén. Esto lo vas a ver. Si tienes como amigo al Espíritu de Dios, si tienes como amigo la santidad, si tienes como amigo la justicia, si tienes como amigo la verdad, la justificación, tienes a un Dios vivo delante de ti. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Oh, qué Dios. poderoso es esto cuando nosotros lo vemos, ¿verdad? A veces leímos este versículo como un asunto de un asunto terrenal, pero también tiene que ver mucho con una relación para con Dios. Porque con Dios tenemos que ser de la misma mente de Cristo. Por eso la Biblia dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. Es más, vas al libro de Efesios y Efesios dice: y tenéis al Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, está en vosotros. ¿Sabes cuánto la Biblia te dice que quiere que tú estés de acuerdo con Él? Por eso Dios se encarga de enviarte sus armaduras, su espíritu, su mente. Te da todo. Te da su naturaleza, su poder, su autoridad. ¿Sabes? Todo es de Él. Y cuando tú tomas de Él, entonces tú estás en Él. Por eso dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, eso tiene que ver mucho en la forma como tú lo tomas a Él en tu vida. El decir que yo estoy de acuerdo con Él es aceptar su palabra, aceptar la santidad, aceptar la justicia, aceptar la verdad, aceptar la integridad, la lealtad, aceptar su diseño, aceptar su amonestación, aceptar todo lo que la Biblia dice. Si yo lo acepto, entonces yo me pongo de acuerdo con Dios, de la tierra al cielo. Y todo lo que yo pida será hecho. Amén. Y todo lo que yo diga será hecho. Amén. Porque así lo dice la Biblia. Y la oración del justo puede mucho. Amén. Y aún la Escritura dice: y los oídos de Jehová están atentos a la oración del justo. Pero, ¿qué pasa con el pecador cuando vamos a Isaías? Vuestros pecados han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y ha hecho que Él oculte su rostro para que no te oiga. Amén. Eso es lo que está pasando con mucha gente hoy. ¿Por qué? Porque no ha entendido qué significa caminar en los caminos de Dios. Cuando un cristiano no llega a entender que no debemos ser bendecidos porque vamos a la iglesia nada más. Si un cristiano no ha llegado a comprender que no solo basta con que decir: yo tengo a Jesús como mi Señor y Salvador, para decir que eres salvo, para decir que eres cielo. Si un cristiano no está llegando a entender que necesitamos vivir y ser corregidos por Él, aun cuando nos equivoquemos. Mira lo que dice Levítico capítulo 26, verso 23. Y si con estas cosas no fueres corregido, sino que anduvieres conmigo en oposición,
¿Eso qué quiere decirnos? Quiere decirnos que si no estás consciente de lo que estás haciendo, estás corriendo un gran peligro. Eres un opositor de Dios. Si verdaderamente queremos caminar con Cristo, iglesia, tenemos que tener un corazón agradecido. Aun cuando no comprendamos lo que nuestro Dios está haciendo, tenemos que confiar siempre en Dios, ya sea bueno y aun cuando no lo entendamos. Tenemos que creer. ¿Sabes? Cuando llegamos a comprender que caminar con Dios o caminar con Cristo, tenemos que hacernos cada día uno de nosotros una pregunta muy importante. ¿Estoy yo verdaderamente caminando con Él? Tenemos evidencias cómo es que si tu vida está en camino con Cristo, hay muchas. Tu fe es confirmada, hemos dicho, van a ocurrir cosas maravillosas, cosas gloriosas, tu oración va a ser poderosa, tu vida va a ser fructífera, tu vida va a ser respaldada, tu vida va a tener unción, poder. Eso es cuando caminas con Dios. Pero si tu vida no está caminando con Dios y no está pasando nada, tu vida está siendo reprobada. Pero yo estoy aquí en esta hermosa mañana para decirte, detente un momento. Ya no más sigas haciendo las cosas a tu manera. Detente un momento. ¿Ya escuchaste esta verdad? Ahora vuélvete de tu mal camino. Vuélvete a la senda antigua. Vuélvete a tu primer amor. Y Dios tendrá misericordia de ti. Yo quiero orar en esta hora por ti. Tú que me ves, tú que me oyes, sé que lo has intentado. Sé que muchas veces has considerado que de repente en otro lugar encuentres cosas mejores para ti. Pero déjame decirte que Jesús nunca ha estado afuera. Jesús siempre ha estado dentro y en tu corazón. Necesitas buscarlo allí, ahora más que nunca. Ora conmigo. Padre de los cielos, gracias te doy por esta hermosa mañana. Tú nos has enseñado, Señor, que a un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Que el que confiesa su pecado hallará misericordia. Pedimos perdón por todo aquello que va contra tu palabra. Por lo cual muchas veces, Señor, simplemente han sido acciones nuestras. Ha sido, Señor, en nuestra vida solamente una vida de apariencias, pero no ha sido una vida de relación. Ha sido una vida religiosa, pero no ha sido una vida de sujeción. Te pedimos perdón por todo aquello que puede, Señor, haber contristado tu corazón y nos ha llevado a ser hombres reprobados delante de ti. No queremos, Señor, vivir así. Te pedimos perdón y te pedimos que la sangre del Cordero nos limpie, nos santifique, nuestros ojos, mente, corazón, nuestra boca, todo nuestro ser completo. Ayúdanos a ser dignos delante de tu presencia. Y como bien se lo dijiste, Señor, a José, que no se aparte de la ley ni de noche ni de día, sino que en ella medite. Y solo obedeciendo a esa palabra podremos tener complacencia de ti, Señor. Yo te pido que tú vuelvas a obrar en los corazones de todos tus hijos y les ayudes a ser afirmados y confirmados en la fe conforme a tu misericordia. Y te doy gracias por todo lo que has hecho en esta mañana. En el precioso nombre de Jesús aceptamos tu perdón, Señor. Por la fe lo creemos y sé que cosas nuevas pasarán de aquí en adelante. Gracias, Dios eterno. Amén, amén y amén.